67 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Lo de ayer sobre la acusación constitucional y el triste espectáculo que dio el Congreso, particularmente la izquierda, demuestra cómo se están degradando nuestras instituciones y cómo a algunos les importa poco el bienestar de Chile y están más preocupados de su propia sobrevivencia. Pese a los intentos que se hicieron para tratar de ganar esta acusación por secretaría por parte del oficialismo, finalmente se logró cumplir el quórum y el Congreso cumple con su rol fiscalizador, que es lo que corresponde en toda democracia. Con los coletazos después de la aprobación de la acusación constitucional contra el presidente. Hace tiempo que no los teníamos y están juntos. ¿Será porque se está terminando? Juntos, pero no revueltos. Bienvenido, diputado Diego Chalper. Gracias por acompañarnos, diputado Pablo Vidal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sus impresiones. Yo sé que cada uno tiene una idea muy clara. Sobre todo, primero comencemos por las más de 15 horas. 15 horas y 3 minutos, la locución del diputado Naranjo, Diego Chalper. Lo escuchamos atentamente y la aprobación finalmente de esta acusación constitucional. Sí, bueno, primero saludar al equipo, felicitarlos por este programa, felicitarte a ti, Tom Calamaro, que está tan lejos, al Polo, a la Chantal, a todos los que han pasado por el programa, al equipo, gracias, felicitarlos mucho. Oye, a ver, mira, en concreto, yo creo que la ciudadanía se ha formado una opinión de que cuando usted presenta una acusación constitucional que sabe que no va a ganar, porque ese dato es bien importante, tú sabes hoy día que eso no se va a aprobar en el Senado, y estás dispuesto a tener el Congreso Nacional todo un día paralizado para ese objetivo. La gente lo que se pregunta es, bueno, ¿por qué no ponen el mismo entusiasmo? Yo te recuerdo que ellos son mayoría y por lo tanto influyen mucho en las tablas. ¿Por qué no ponen el mismo entusiasmo para empujar la agenda de modernización de Carabineros, o la reforma previsional, o la sala cuna universal, o la reforma FONASA? O sea, tantos temas que uno diría, ¿por qué no le ponen ese entusiasmo? Entonces, yo la verdad es que lamento mucho lo que sucedió. Creo que la oposición no dimensiona lo que significa desde el punto de vista internacional, desde cómo impacta también por la incertidumbre que genera en los sectores más vulnerables de la población y también cómo impacta en la inestabilidad que genera, que es la doctrina de Sebastián de Polo, el hecho de que el presidente de la República esté acusado. Y la verdad que cuando ellos dicen que esto fue heroico, mira, si es heroico que un diputado tenga que entrar clandestino con un PCR pendiente, a mí eso más bien me parece una irresponsabilidad y me parece que estiraron el elástico a un nivel en donde francamente la ciudadanía los va a terminar sancionando por esa decisión. Diputados, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué le parece a usted, Pablo Vidal, esto que señala el diputado Chalper? Fueron 900 minutos, 15 horas, 54.000 segundos de discurso que preparó el diputado Naranjo, ¿cierto?, para conseguir la llegada de Giorgio Jackson. Pero uno dice, ¿cuál fue el circo? ¿Estas horas, estos minutos, esta cantidad de segundos que estuvo exponiendo, o no haberse puesto de acuerdo antes para evitar esta situación? Oye, quizás lo único que vamos a estar de acuerdo con Diego es en saludarles a ustedes, felicitarles por el programa. No, o sea, estamos de acuerdo en muchas esperen, cosas. porque hay conversación todavía. Mira, pues, estamos en la parte en que estamos de acuerdo y ya me está interrumpiendo. Mira, ya Tom, empezaron. Amaro, Sergio, Chantal, a todas las personas y sobre todo también a los que están detrás de cámaras, que son los que mantienen el programa a flote, los que están acá, los que están en el otro estudio. Felicitaciones por lo que han hecho y bueno, nos seguiremos encontrando sin duda. Sí, Pablo. Mira, respecto a lo que plantea Diego, uno tiene la posibilidad siempre de hacer el contrapunto y en mi caso lo hago no con el sentido de empatar, pero efectivamente es cierto que el diputado Naranjo tuvo que hablar 15 horas con un solo objetivo: lograr cumplir el tiempo para que llegara el diputado Jackson y el diputado Sabaj. Eso no es mentira, no es que justo coincidió que él tuvo que hacer un discurso súper largo, no, fue transparente: voy a hablar las horas que sean necesarias para que puedan llegar. Entonces algunos dicen, es que eso es un circo. Déjenme contarles dos datos del pasado. El año 93, el diputado de la UDI, el señor Ulloa, en ese momento, habló más de 6 horas ganando tiempo para lograr que Pablo Longueira llegara a Concepción a votar una acusación constitucional. El año 2008, la UDI, de nuevo, el sector de Diego, hizo que un señor que estaba postrado en Temuco en una camilla con un problema a la columna, lo infiltraran, lo trajeran en un avión hasta Santiago y desde acá lo trasladaron en ambulancia al Paraíso. En el Congreso le metieron medicamentos en la espalda para poder sentarlo, ponerlo en una silla de ruedas y llevarlo a la sala para que votara la acusación constitucional contra Yasna Proboste. Entonces, estas cosas se usan. Lo que hizo el diputado Naranjo se llama el filibusterismo, es una técnica que se utiliza, que es dilatar las conversaciones. Pero la pregunta que hace Chantal es clave.
¿Y se podría haber evitado este, entre comillas, show? Por supuesto. Y el día lunes, en la mañana, yo lo planteé en la sesión, ya lo habíamos dicho el viernes en reuniones, lo habíamos dicho antes y no nos habían hecho caso. Acá se habló del voto telemático. Eso no se podía implementar salvo que hubiésemos hecho una reforma constitucional. Pero la ley orgánica constitucional del Congreso establece que las acusaciones se ven en sesiones diarias. Perfectamente podríamos haber visto esto en 2-3 sesiones, habiendo ganado el tiempo necesario para que llegaran los diputados que estaban en cuarentena, pero la derecha nos dijo que no. Cuando yo lo dije el lunes a las 10 de la mañana en la sesión, dijeron no, porque yo dije, dividamos esta sesión en 2 para que él no tenga que hablar 15 horas, podemos tener otra sesión en la tarde con otros temas, porque él dice, acá la izquierda no quiere hablar de otros temas, yo le digo, bueno, y ustedes han dilatado el impuesto a los super ricos, el royalty minero, las 40 horas. Lo que está detrás de todo esto es que estas son técnicas de la política para poder hacer que los debates ocurran. El punto de fondo es, el presidente de la República actuó de manera reñida con la probidad en el momento en que su familia hace este negocio con Carlos Alberto Delano en las Islas Vírgenes Británicas. Yo pido que ese debate sea el prioritario y no el tema de las 15 horas. Eso es una anécdota que recordaremos, ¿Pablo? Pero el punto de fondo es otro. El diputado Chalper hizo su anotación, está preparado para responderles, pero les propongo una cosa. Tenemos una nota del Departamento de Prensa, pone en contexto las últimas informaciones, luego la respuesta y por supuesto el debate acá en Bienvenidos con nuestros invitados. Se cumplió el plazo que tenía que hacer esta cuarentena preventiva. Protocolo San Salvador. Sí. Me dirijo al paraíso para cumplir con mi obligación como parlamentario. El pueblo está contigo. Nos deben quedar unos, no sé, 15 minutos. Mientras algunos intentaban no sucumbir a las, en ese entonces, 14 horas de discurso del diputado Naranjo a la espera de Giorgio Jackson. ¡Estoy aburrido! Desde la DC planificaban otra llegada de película. En el auto se esperaba a Jorge Sabaj, el otro voto que les faltaba para aprobar la acusación, y a quien la Seremi de Salud esperaba en la puerta del Congreso debido a que viajó desde Chillán sin esperar el resultado de un PCR preventivo. El diputado presentó ciertos síntomas, por lo cual en este caso debe esperar y mantenerse en aislamiento hasta la espera del resultado. Sin embargo, Sabaj ya había entrado y en su bancada se enorgullecían de haber burlado nada menos que un control sanitario. Creo que ya está adentro. Estaba adentro ya hace rato y esto era solamente una manera de quitarnos de encima a aquellas personas que no pueden hacer lo que estaban haciendo. Ellos no pueden entrar acá. Señor, no pueden entrar. Parece en primer lugar gravísimo que un parlamentario pretenda saltarse la ley. Tan solo horas después, su voto le costaría una serie de críticas y un sumario sanitario con el que se expone a multas que podrían llegar a las 1000 UTM, es decir, sobre 53 millones de pesos. Un sumario sanitario también se hace bloqueo de su pase de movilidad. Su PCR finalmente salió negativo. Yo no tenía idea que el Seremi de Salud estaba acá en el edificio. De haberlo sabido yo lo habría enfrentado. Pero volvamos a la sala. Yo pocas veces sentí tanta vergüenza de ser parlamentario. El diputado Jackson llegaba a Valparaíso. La oposición ya contaba con los 78 votos requeridos y tras 15 horas, Jaime Naranjo ponía fin a su discurso. El pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad del país. He dicho, señor presidente. Le traje un regalo para que recuperara energía con sabor dulce. La tensión se elevaba en la Cámara de Diputados. Era el turno de la defensa del presidente Piñera, quien habló por 5 horas. Como no tenemos ningún ilícito constitucional claro que imputarle, entonces la invitación es júzguelo políticamente. No, señor, usted no puede hacer eso, honorables diputados, eso sería una violación flagrante al texto de la Constitución. Tras más de inéditas 21 horas llegaba la esperada votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. Vimos un show político, un show mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia. Situación inédita desde el regreso a la democracia, con un presidente que deberá enfrentar al Senado para una posible destitución. Por ahora, aunque no queda suspendido de sus funciones, no puede salir del país. Y no tenemos ninguna duda de que en el Senado lo que va a primar no es solamente la cordura, sino que va a primar la justicia. Perdonen la voz, pero este es un momento histórico. Sabemos que es difícil conseguir
los votos en el Senado. La oposición necesitará 2 tercios en el Senado, o sea, conseguir los votos de 5 senadores de Chile Vamos para llegar a los 29 que permitirían aprobar la acusación. No tenemos todos los votos. No tuvo actividades públicas hoy el presidente. Sus ministros llegaron a apoyarlo, todo en medio de una acusación que será definida el próximo martes en el Senado. Ahí está la nota del Departamento de Prensa y queremos mostrarles este titular. El diputado Pablo Vidal abrió otra arista sobre los Piñera Papers. Existe la posibilidad que de oficio pueda actuar la justicia británica o norteamericana. A ver, diputado Vidal, explíquenos la información que usted compartió a última hora de la jornada de ayer y que hoy es parte de nuestra portada usando al mostrador. Sí, así es, y lo que decía también antes, que vamos al fondo del asunto, porque, insisto, todas estas declaraciones sobre que fue un show y que se alargó mucho, imagínense lo que habría sido que el diputado Naranjo hablara 2 horas, hubiésemos votado y esto se hubiese perdido solo porque un diputado no alcanzó a llegar. Pónganlo al contrapunto, aquí llegaron los votos que estaban y se aprobó. Hay un hecho que no se ha dicho mucho, pero que está más o menos entredicho, de hecho lo comentó el abogado Juan Pablo Hermesilla en la comisión que revisó la acusación, y es que existe legislación vigente desde la época en que este negocio ocurrió, o sea, desde antes del año 2010, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que sancionan hechos de corrupción cuando estos buscan sobornar a autoridades públicas de otros estados, no solo de sus propios estados. Y hay una acción ahí extraterritorial, en el fondo, en este caso, en el Reino Unido. Si es que el presidente Piñera tiene una vinculación a propósito de la tercera cláusula. Recuerden ustedes que la tercera cláusula lo que decía es que había un pago de 9,9 millones de dólares bajo la condición de que el proyecto la zona del proyecto no se determinase como zona de exclusión, parque o reserva natural. Si solo si se cumplía esa condición en un determinado plazo, la cláusula se pagaba. Y la única persona que podría haber decidido que eso no ocurriera es el presidente de la República, que en ese momento era el presidente Piñera. O sea, que más allá de la temporalidad de la acusación constitucional, estoy yendo a los hechos de cómo lo observa la legislación británica. Diputado Vidal, ¿le parece? Porque veo, no, el diputado Chalper anota y anota. No, que me gusta anotar por ordenarla. Lo queremos escuchar también cómo responde lo que acaba de decir el diputado Vidal. Esa es la legislación británica, después me falta la gringa. No, está bien, ya. sí. Yo no me siento con la autoridad para darle órdenes a las autoridades británicas. Pero mira, a ver, la acusación constitucional no hubiese existido, Tonka, si no tuviéramos elecciones. Esa es la verdad, porque ellos se encargaron de cronogramear esto de tal manera de que calzara con las elecciones. Ese es lo central. Pero la revelación de Pandora Papers no es de Chile, pero escúchame. Se reveló a nivel internacional, no creo que el mundo esté preocupado de las elecciones. Pero mire, en nuestro país. esto fue un tema que ya se zanjó, que ya hay cosas juzgadas y que la Fiscalía está investigando. Entonces uno dice, ¿por qué la oposición levanta una acusación constitucional? Que lo hacen con 10 firmas de los sectores más radicales de la oposición, no es verdad. Básicamente porque hay elecciones. Ya, pero yo te escuché con atención. Toda la bancada, yo te escuché con atención. Entonces, dicho eso, yo creo que cuando ya el diputado nos dice ¿por qué no lo hacemos en sesiones sucesivas? A ver, aquí hay demasiados temas mucho más relevantes que el show político de la oposición que poner arriba de la mesa. Ellos saben perfectamente, y no nos vengan con cuentos, que esto no se va a aprobar en el Senado, Tonka. Esto no se va a aprobar y ellos lo saben y lo levantan igual porque están dispuestos a tener capturado una sesión concreta del Congreso donde hay miles de cosas que hacer para hacer su show político. Tercer tema importante, el episodio Sabaj, que ahí lo describían como una entrada de película. No es una entrada de película, es una falta a la ley flagrante de un diputado de la República que se permite hacer un show donde el jefe de bancada ingresa en el auto del diputado para burlar la acción sanitaria de manera tal de que él pueda ingresar al Congreso con un PCR pendiente. Esto respecto a cualquier persona no sería posible, porque si usted tiene síntomas y tiene un PCR pendiente, lo que tiene que hacer es cuarentena preventiva. Es una responsabilidad individual. En este caso, cada uno, si le pasa, tiene una responsabilidad individual, pero la Seremi tiene posibilidades de detener a alguien que yo sepa, ¿no? O sea, es individual, Tonka, hasta que el jefe de bancada de la ADC se presta para el show. Mira, yo te quiero decir lo siguiente, yo ya presenté un requerimiento respecto al señor Asensio y respecto al señor Sabaj en la Comisión de Ética, porque a mí me parece que no es... significa? ¿Qué significa? Que yo espero que la comisión... político. No es un show político. Ojalá le apliquen una sanción que puede llegar a un porcentaje importante de su dieta por haberse faltado la ley, además del sumario sanitario. Y para terminar, mira, si lo importante es que esto no es una cosa teórica, Postonka, cuando tú a nivel mundial estableces que en Chile el presidente ha sido objeto de una acusación constitucional, eso tiene consecuencias respecto de la inversión extranjera,
tiene consecuencias respecto al prestigio internacional. Pero ¿que no hiciéramos nada? Pero ¿sabes? Lo que ya están los organismos dedicados a eso, a hacer la investigación. Si nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros y dejáramos esto en la impunidad. Si ustedes lo hacen sabiendo que no tiene ningún destino para hacer un show político previo a las elecciones. Diputados, si pero ahora en buen chileno la pelota la tendrá el Senado. Les queremos mostrar y creo que es crónica un resultado anunciado, Tonka. Ya, pero que a mí queremos que nos hable de eso, Diego no dijo nada. Bueno, queda pendiente con los requerimientos entonces de la justicia de otros países. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué piensan ustedes? Todos dicen que se va a perder esta acusación constitucional, pero atención con el titular que les queremos mostrar. Senador Osandón y acusación constitucional contra el presidente Piñera. Si yo tuviera la convicción de que es culpable, por supuesto que voy a votar a favor. De esto hablamos a la vuelta de la pausa. Estábamos conversando antes de ir a la pausa de esto que estamos viendo aquí en pantalla, la declaración del senador Osandón, quien dice: si yo tuviera la convicción de que es culpable el presidente Piñera, por supuesto que voy a votar a favor. Estamos ya conectados con el senador Osandón, también seguimos en contacto con los diputados Chalper, Vidal. Senador Osandón, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Tiene ya la convicción de si es culpable o no? Se lo vamos a preguntar en breves minutos. Sí, porque la conexión nos de hizo internet a veces está inestable. el senador Osandón. Pero cuéntanos, a lo mejor está pensando aún. Mientras nos conectamos. Quizás sigue en reflexión. Sí, seguramente. Está leyendo el discurso naranjo. No, pero ojo, a propósito del cuarto retiro, lo votó a favor, al igual que la senadora Sabato. Así que interesante esos dos votos. Bueno, pero sigamos en el debate, porque usted, diputado Chalper, estaba dando todas las anotaciones que había hecho y por qué estaba en contra. Pero quedamos pendientes con lo que podría ocurrir en el Senado. Todos dan por perdida esta acusación constitucional en el Senado. Diputado Vidal, ¿lo cree así? No lo creo. No obstante, hay que ser sincero, es muy difícil, porque lo que se necesita son 5 votos de parlamentarios de Chile Vamos. Quizás está la duda del senador Osandón y ningún otro lo ha planteado hasta ahora. Yo no lo daría por descontado, pero por ejemplo lo que veíamos en el caso del cuarto retiro con el senador Moreira, él dice: no me voy a prestar para este show. Si él se hubiese quedado en la sala y hubiese votado a favor, se habría aprobado. Ahora, una noticia para la gente que está pendiente del cuarto retiro. Quizás que se haya rechazado ayer en el Senado permite que se tramite más rápido. Ojo, porque si se hubiese aprobado, luego viene a tercer, o sea, hubiese tenido que verse en particular, después se viene a tercer trámite, igual podría haber habido mixta, en cambio ahora se va directo a la mixta. Podría ser una tramitación más rápida. Pero sí o sí después de las elecciones. En cualquier caso esto iba a terminar saliendo después de las elecciones, nunca iba a estar listo antes. Entonces, incluso esto puede acelerar la tramitación del cuarto retiro, porque ahora hay que construir un acuerdo en la comisión mixta. Yo no quiero dejar pasar el tema internacional, porque de verdad, más allá de la acusación constitucional, donde efectivamente uno podría incluso llegar a creer que a lo mejor la justicia chilena, porque la normativa de nosotros es más blanda, no está siendo vulnerada por este contrato que tuvo el presidente Piñera o su familia o sus inversiones con la familia del señor Délano. A propósito de Moreira, de nuevo, el señor Délano que les pagaba a los políticos a través de boletas falsas, que después fue condenado a clases de ética. Bueno, la legislación norteamericana y la legislación británica es mucho más dura. Yo tengo acá anotado claramente las leyes que sancionan los actos de corrupción, señalan que en el caso de haber un pago, oferta o promesa realizada con el fin de influir en cualquier acto o decisión de un funcionario extranjero en su capacidad oficial, o sea, un presidente de la República, cabe ahí inducir a un funcionario extranjero a hacer u omitir cualquier acto violando el deber legal de dicho funcionario. O sea, efectivamente acá podría estarse dando algo que no sabemos, y por eso yo lo menciono así en esa nota de prensa del Mostrador. Y por eso podría ser que la justicia norteamericana o la británica en este momento, a partir de lo que se supo con los Pandora Papers, esté desarrollando una investigación y no la conozcamos. De eso queremos saber los apuntes, las anotaciones que toma usted, diputado Chalper. ¿Qué le parece esta posibilidad de actuar de oficio? Mira, esta es una tesis que plantea un académico en la comisión, que puede ser muy entretenida, pero se le olvida un principio clave del derecho internacional privado, Tonka, que se llama el principio de territorialidad, que significa que los hechos cometidos por personas en el derecho privado, Pablo, y ahí está tu error, porque esto tiene que ver con una transacción privada, solamente rigen respecto al país donde estos tuvieron evento. Ahora, incluso en el escenario que se sugiere esta tesis que parece más parecida... Estados Unidos que sanciona las prácticas corruptas en el extranjero. Está bien, pero eso es una teoría de ellos respecto a autoridades de ellos en el extranjero, Pablo, y ahí está el error tuyo. Entonces, modestamente, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar Derecho Internacional, yo sería más prudente, estoy en una ventaja con el diputado Vidal, te podemos decir que es absolutamente improcedente que el Estado norteamericano persiga a una autoridad chilena por una acción privada cometida en el extranjero. O sea, eso no tiene ningún asidero, ningún principio del derecho internacional. Y cierro con lo siguiente: incluso en esta tesis propia de Netflix que ha planteado el diputado Vidal, yo no tengo ninguna duda
que acá hay una cuestión que se le olvida al diputado Vidal. Aquí esto ya tiene cosas juzgadas, se ha reabierto la investigación en Chile y la Fiscalía chilena está actuando, y para que usted sepa, actúan afuera cuando el organismo propio del país de origen no ha actuado. Y aquí en el país como de origen se ha actuado, así que yo le pido al diputado Vidal que espere a la Fiscalía, que espere la investigación y le aprovecho de advertir que tiene un error en consideración porque en el Senado yo no tengo ni una duda, Tonka, que esto se va a rechazar. Oye, he arrojado el diputado Chalper porque aquí habla de la ley que sanciona prácticas corruptas en el extranjero, Está donde bien, el señor Chalper se olvida ellos, pues, Pablo, que los pagos por parte del señor Delano fueron con inversiones que él tiene en Estados Unidos. Está vinculado. Y en el caso de la legislación británica, es la ley que habla del soborno de funcionarios públicos extranjeros y sí ocurrió en territorio británico. Entonces yo diría, ojo, hagamos algo más simple. Mandemos un oficio a estos dos estados consultando si es que esa investigación está ocurriendo. Yo no tengo duda que se van a morir de la risa, pero mándelo. Enviamos el oficio. Sí, mándelo. Diego va a firmar el oficio. Perfecto. Eso no lo sabemos, no lo ha dicho, pero dice mande el oficio. El senador Osandón ya está muy conectado con nosotros. Senador Osandón va a aparecer en pantalla para salud. No está, de nuevo, un oso. Ya, es a la tercera es la vencida. No es que el senador Osandón es muy reflexivo, Tonka. Exacto, está pensando todavía. Ahí está. Ahí está, lo llamamos. La tercera. ¿Verdad? Senador, pero no lo escuchamos, ¿o sí? No está para ti, no. Pero está solamente en imagen, para que no crean que no vamos a tener contacto con él, pero ya viene. Último día, nadie se enoja. Ya, pero finalmente, entonces ustedes dicen que el diputado Vidal dice muy difícil que pase la prueba del Senado. El diputado Chalper está seguro entonces que esto no va a pasar en el Senado. Así, tan seguro, diputado Chalper, podrían algunos senadores del oficialismo, así como el senador Sandón, estar en reflexión y poder cambiar alguna idea y finalmente apoyar esta acusación constitucional. ¿Usted lo cree posible? Porque ahora estamos en un planeta donde cualquier cosa puede pasar en el Congreso. No, eso es verdad, pero sí. El senador Sandón no dice nada distinto que lo que puede decir porque él resuelve como juez, Tonka. Que esto es una cuestión media extraña, pero en castellano significa que cada uno tiene que resolver en conciencia. Por tanto, si el senador Sandón dijera una cosa como, mire, yo como senador de gobierno voy a resolver de esta determinada manera, queda inmediatamente inhabilitado. Por lo tanto, esa cuña, la verdad que a mí no me mueve ni un pelo. O sea, es obvio lo que tiene que decir, pero yo no tengo duda que se van a dar cuenta que aquí no tiene ningún asidero. Y acuérdese de mí, como esto no va a tener tanta efervescencia, va a pasar bastante piolita. Acuérdese de mí. Oye, ¿y a quién beneficia esta acusación constitucional? Algunos lo decían. De hecho, estuvimos ayer con el candidato Kast y se lo preguntamos. Él dijo que no, pero para muchos beneficia. Estado fascinado, Caspo. Coméntenos, ¿por qué cree usted que lo ayuda a él en esta carrera presidencial? Porque mire, acá esta acusación responde a lo que yo le he llamado la tesis de Polo. ¿Sabe usted cuál es la tesis de Polo? Que hay que introducir inestabilidad en el país. Esa es la brillantez que se le ocurrió al Frente Amplio. Y eso lo único que beneficia son a los polos más extremos, porque a mayor inestabilidad, más espera la gente liderazgo firme que pongan estabilidad. Y eso evidentemente lo está capitalizando el candidato republicano. ¿Qué dice el diputado Vidal? Es una tesis que no me parece absurda. Yo creo que efectivamente puede ser que él saque réditos de esto, pero Chantal dio un punto clave hace un rato. Es que ninguno de nosotros decidió que los Pandera Papers se publicaran a un mes de las elecciones. Esto ocurrió cuando ocurrió. No es cierto lo que ha dicho el ministro Belolio, lo que ha dicho la derecha, que esto es cosa juzgada porque la propia Fiscalía reabre la investigación de oficio porque hay nuevos antecedentes. Por lo tanto, cuando la Fiscalía decide aquello y demuestra que aquí efectivamente hay que revisarlo, cuando nosotros vemos la legislación internacional, nos cabe la pregunta desde el punto de vista del mandato constitucional que tenemos los parlamentarios de ¿actuamos o no actuamos? Y si no actuamos, nos hacemos cómplices. Por lo tanto, yo creo que no nos quedó otra que hacer lo que hicimos. Exactamente. Tenemos de hecho la declaración del candidato José Antonio Kast, quien ha sido aludido por ustedes como alguno o quizá el candidato que pudiese sacar rédito de esta acusación constitucional. Escuchemos lo que señala. He dicho que ha sido un día triste para Chile porque el espectáculo que han dado en la Cámara de Diputados, una mayoría circunstancial, son mayorías sí, pero están abusando de lo que es la buena política. Ellos han hecho mala política. Yo no niego que pueden haber hechos graves e incluso pueden haber, si se investiga, delitos. Pero lo que no tenían que hacer ellos era aprovechar una circunstancia y usar de mala manera las herramientas constitucionales que tienen a su disposición para esta maniobra política 2 semanas antes de la elección presidencial. Pero podrían perfectamente desde la Cámara de Diputados haber usado la interpelación, haber usado una comisión investigadora y después, si ameritaban los hechos, una acusación constitucional. Pero pusieron primero la acusación constitucional porque les conviene a ellos políticamente
para poder generar más inestabilidad y quizás favorecer algunas reelecciones de personas que van como candidatos se repostulan como diputados. La gente está cansada de la politiquería barata como la hemos visto en estos 2 días. Entonces, claro, algunos dicen, no, esto va a favorecer a este candidato, a este otro. Yo creo que no favorece a nadie. Y si yo basara mi resultado en esto, preferiría no ser candidato, porque le están haciendo un daño a Chile, un daño enorme. Y lo siguen haciendo, porque lo han hecho con el tema de los indultos a saqueadores y delincuentes, lo han hecho con este tema del cuarto retiro, que usan y abusan del tema, y ahora con la acusación constitucional. Nosotros en la jornada de ayer estuvimos conversando con el candidato Sichel, después con el candidato Kast. Los dos coinciden en que debería haberse implantado una comisión investigadora antes de una acusación constitucional. Diputado Chalper, ¿cuál es su candidato o está en reflexión? A propósito del concepto que está tan de moda. No soy tan reflexivo, no. Yo soy secretario general del Partido Renovación Nacional. Nosotros formamos parte de un pacto y por lo tanto el candidato del pacto es mi candidato, que es Sebastián Sichel. Yo en eso no me pierdo. Perfecto. Oye, hay una cosa ahí con la comisión investigadora. ¿Ya? Cuando el señor Sichel fue vicepresidente ejecutivo de Corfo, designado por el presidente Piñera, lo citamos al Congreso a que fuera a declarar y no asistió. No fue. Bueno, ni hablar del candidato José Kast, él ni siquiera iba a las sesiones del Congreso. Por qué lo citaron a pito de qué? Lo citamos para que aclarara cuando hicimos la investigación de Corfo con los contratos con SQM y Albemar. Y eso fue el año 2018 y yo estaba en esa comisión investigadora. ¿Sabes por qué lo digo, Tonka? Porque el problema de las otras herramientas que el Congreso Nacional tiene para poder investigar estos hechos no tienen fuerza, no tienen dientes. Son las comisiones investigadoras, si tú invitas a un ministro y no quiere ir, no va nomás. En Estados Unidos las comisiones investigadoras pueden incluso desde los parlamentarios del Congreso tomar detenido a una persona y obligarlo a concurrir a la comisión. Acá no tenemos. Que es de alguna manera lo que señalaba en la declaración el candidato Kast, que decía que pudiesen haber tenido ustedes otras instancias, Exacto. otras alternativas, una interpelación, esta comisión que señala. No, para ustedes no había más que la interpelación era una buena herramienta. Se podría haber usado la interpelación. Esa era una buena herramienta. O sea, a ver, mira, para ser justo, quiero ser justo, ustedes saben que a mí no me gusta extremar el argumento. Hubo asesores que nos solicitaron tener más días para preparar el escrito y hubo una tesis de algunos parlamentarios de oposición que fue, no, apuremos esto para que se vote antes de las elecciones. Yo en eso fui minoría, era partidario de darle el tiempo necesario a los asesores y si coincidían los plazos bien, si no, no. Para mí lo importante era el fondo del asunto. Oye, bueno, pero ahí perdí, fui minoría nomás. Pero Lo que quiero decir es los otros mecanismos no tienen la fuerza suficiente como para poder sancionar los hechos gravísimos que estamos investigando. Oye, pero mira qué importante lo que dice Pablo. Él reconoce algo que yo dije al principio, que es que aquí lo central era lo electoral, y esa fue la tesis que predominó. Y segundo, el tema de la interpelación era tremendamente útil. Hubieran tenido al presidente de la República teniendo que rendir personalmente cuentas a las preguntas. O sea, puedes interpelar a tu ministro de Interior. Tienes razón, está bien, corrijo. Pero podría haber interpelado al ministro de Interior, podría haber interpelado al ministro secretario general de Gobierno. No queremos eso, porque queremos las explicaciones del presidente. Yo aquí tengo una diferencia con Pablo, porque a ver, la acusación constitucional ellos saben que la van a perder. Si esa es la verdad, Tonka. Por lo tanto, una comisión investigadora, si bien es cierto, y en eso coincido con Pablo, que tenemos que mejorar la legislación porque se debería poder citar a los ministros, yo en eso créeme que estoy en la misma sintonía, hubiesen logrado hacer una investigación mucho más pormenorizada que lo que aquí han hecho, que es un escrito, perdóname que te lo diga, bastante deficiente jurídicamente y que los pone en una posición bien minoritaria. Creo que trabajaron día y noche para tratar de y poder finalmente sacarlos en tiempo. Claro, les propongo una cosa porque me dicen que la tercera la vencida y ya está súper conectado el senador Sandón. Senador, ¿nos escucha? Perfectamente. Muchas gracias, senador. Estamos hablando de la acusación constitucional y finalmente lo que va a pasar en el Senado. Sabemos que usted no puede referirse en profundidad a la situación, pero coméntenos qué se espera entonces para la próxima semana en el Senado cuando usted se les presente en un trío que aún no está definido en la oposición, que ese es otro tema que ya vamos a hablar con el diputado Vidal. ¿Qué va a pasar? Coméntenos un poco para entender el panorama que se viene, senador Sandón. Mira, primero, antes que nada, quiero agradecerle a todos los del programa, todas las veces que me invitaron. Muy agradecido a ti y a todos, porque siempre me invitaron y es una muy buena plataforma para poder expresar, así que les deseo mucha suerte y les agradezco. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que aquí hay varios puntos de vista. Yo no le tengo miedo a las acusaciones constitucionales en el minuto que sea, ¿ya? Siempre y cuando se hagan bien y en el fondo se hagan en forma correcta. Yo les digo lo siguiente, aquí la gente no está entendiendo
o la opinión pública lo que realmente estamos viendo. Yo no me puedo referir al fondo. Mucha gente sabe lo que yo opino del presidente y en el fondo, si esto fuera un juicio de su historia personal en los negocios y la política, es posible que aquí sería otra cosa, sería un juicio distinto y a lo mejor yo diría públicamente que votó a favor. Pero aquí lo que se está viendo es otra cosa. Aquí es un tema puntual, ¿no es cierto?, que si el presidente sacó o no provecho de su cargo, o lo ocupó, o lo favoreció para la instalación de Dominga, o si influyó o no en Punta de Choro, y para que esto no fuera declarado patrimonio de la naturaleza. Por lo tanto, esto no es un juicio moral a la historia del presidente Piñera, sino que es un tema particular que hay que evaluarlo en su mérito, y no ni por impresiones, sensaciones, sino que hay que ser racional. Y yo he visto en el Senado, en las conversaciones que hemos tenido, ese espíritu de saber que aquí hay que regirse por lo que tenemos que hacer. Fíjense que si ustedes escuchan, mucho de lo que se habló en la Cámara de Diputados hablaron de temas nada que ver, no de lo que estamos juzgando. Hablaron de los derechos humanos, hablaron de un montón de cosas, pero no de lo que estamos juzgando. Y yo creo que en el Senado la discusión va a ser mucho más racional, concreta y apegada a lo que son nuestras obligaciones. Y más corta que analizar y juzgar un caso puntual. Esto no es un juicio político de la historia de una persona. Senador, no corresponde. Buenos días, bienvenido. Más allá de que usted no pueda revelarnos cuál va a ser su votación ese día por el rol que van a jugar ese día en el Senado, y nos reíamos un poquito cuando no teníamos o no nos funcionaba la conexión con usted, que estaba todavía en reflexión, que es un concepto que se ha ocupado bastante. ¿Tiene usted ya definido, porque usted decía en la declaración que presentábamos, si tuviera la convicción de que es culpable el presidente, por supuesto que voto a favor? ¿Tiene usted ya esa convicción o está todavía en reflexión? Primero, no he estado nunca en reflexión. Yo lo que he hecho es estudiar con mi gente el tema, porque aquí más que reflexionar hay que ver si existen o no existen pruebas, si se comprueba o no la acusación. Y siempre he dicho que en conciencia voy a actuar. ¿Pero aún está estudiándolo entonces? Decir que sí. Por supuesto que estamos trabajando, si este es un tema súper complicado. Es más, estamos viendo algunas exposiciones de algunos diputados, porque hay que tener toda la información, pero hay una cosa súper clara. O sea, a mí, si yo tuviera la convicción y creo que esto se comprueba, a mí no me va a temblar la mano votar a favor de la destitución del presidente, pero esto no puede ser por impresión o sensación o por un tema de una orden política. Yo ahí tengo que actuar en conciencia. Disculpe, senador. Y creo que hay muchos... Pero sí. En los diputados cuando estuvimos... No estoy diciendo... No, Pablo, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es muy claro. Aquí, después de escuchar, porque a ver, si estamos en un juicio, no sé, pues, si yo voy a un juzgado de policía local, ¿no es cierto?, para que me juzguen porque me pasé una luz roja, y el juez y los abogados empiezan a hablar de, no sé, pues de mal estacionado y de otros temas que no tienen nada que ver a lo que me están juzgando. Yo quiero decir que a mí no me va a temblar la mano si es que tengo que destituir, pero vamos senador, nosotros cumplir con nuestros deberes, y nuestro deber es juzgar una situación de una persona que es el presidente de la República en un tiempo determinado, no antes ni después. Si a mí me dicen, y todo el mundo sabe lo que opino del presidente, si esto fuera un juicio histórico, la cosa es completamente... Le quieren preguntar algunas cosas, decirle a la gente. Senador, le quieren preguntar los diputados, sí. diputado de Chalper. Yo le quiero hacer una recomendación, que nosotros estamos haciendo lo imposible, senador, para que no vaya el diputado Naranjo al Senado, porque se les va a alargar un poco la sesión. Y si usted revisa la exposición del diputado Naranjo, se da cuenta que dura 6 veces lo mismo. Entonces basta que usted escuche un sexto y es suficiente, porque dijo 6 veces lo mismo, leyó 6 veces la acusación. Entonces yo creo que quedándose exclusivamente con un sexto de esa exposición se evita el show político que hizo el diputado Naranjo. Diputado Vidal. Ya, malo el consejo, porque no pensaba escucharla de Naranjo, no quería escucharla de Naranjo, quería escucharla de Vidal.
Eso hubiese durado 30 horas. No, pero mira, no es cierto. Lo que hizo el diputado Naranjo fue leer la acusación completa, pero iba en ciertas partes leyendo sentencias judiciales y otros documentos, y él mismo decía, voy a reiterar sobre el principio de probidad porque se refería en otro documento. Mira, fueron 15 horas extensas, reiterativas, pero no fue un show. Eso, por favor, pongámonos, no fue... Habló de todos los temas. No voy a mentir, no escuché las 15 horas seguidas, pero haber escuchado 8. Y ya, pero ¿fue un show o no fue un show, senador Sandón? A ver, mire, ¿sabe lo que es el pecado? Si aquí más que un show o no. Todas estas cosas tienen dos caras y apuntan, o sea, ayudan mucho al desprestigio de la política. Porque quiero decirles que en mi sector también hicieron lo mismo con Longueira, no en 15 horas, pero en 6 o 7 horas para lograr lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es lo siguiente, que no tengamos la madurez. Porque esto, mira, esto es a veces por un lado o por otro. Que no tengamos la madurez, porque lo que no se puede permitir es que la voluntad ciudadana que está representada en los parlamentarios se tuerza por situaciones como, por ejemplo, una situación de emergencia como el COVID. A mí me hubiera gustado que el reglamento, a cualquiera de los dos lados, porque esto hoy día te conviene o no te conviene, hubiera permitido que las personas por esa fuerza mayor, como por ejemplo estar en una cuarentena por haber estado cerca de una persona, hubieran pedido votar y se hubiera evitado este acto de campaña que hizo Naranjo, porque la verdad es que creo que estaba peligrando su reelección y con esto salió, ¿no es cierto?, bastante bien parado a la gente. Pero, una pregunta, pero en el Senado no pasa eso. Pregunte. El Senado, y aquí esto demuestra la importancia de los sistemas bicamerales. Cuando hay un número menor que puede revisar y que tiene un tiempo distinto, las cosas se ven de otra manera. Yo las conversaciones que he visto, que he tenido con senadores de la oposición, hemos conversado del tema puntual. No hemos hablado nunca porque se ríen conmigo, porque yo fui el que dije no te declararon reo por lindo, ¿no es cierto? Sí. Entonces me dicen eso y se ríen y digo, oye, sí, pero yo no estoy analizando mi opinión de lo que yo puedo tener, de lo que él hizo en el Banco de Talca. Yo tengo la obligación de hacerlo lo de ahora, y eso en el Senado yo no tengo ninguna duda de lo que he visto con los senadores, que es lo que se está viendo. Yo entiendo que el Senado va a ver la acusación el día martes. Yo solo decir, la posibilidad de tomar un acuerdo para que no tuviera que hablar 15 horas Naranjo estaba, y la mesa y Chile Vamos no estuvieron de acuerdo con darnos esa posibilidad. No se podía, estaba. Claro. Luego, ayer, con la diputada Natalia Castillo, Vlado Mirosevich y Alejandro Bernales, presentamos un proyecto de reforma constitucional para que esto no vuelva a pasar, y si alguien está con cuarentena o aislamiento puede usar el voto telemático en la Cámara o en el Senado. Nosotros estuvimos a las afueras del Congreso con nuestro periodista Rodrigo Pérez, y algunos diputados acusaban presiones de parte de la moneda. ¿Usted fue testigo de algo así? ¿Y si esas presiones se pueden dar también en el Senado, no? No, yo no fui testigo ni fui objeto de esas presiones. No, mira, usted no, pero obviamente usted está claro que no le van a presionar, usted la tenía clara, pero me refiero a otros. No lo vi. Estaría mintiendo, estaría haciendo populismo. A ver, el senador quiere decir algo. Yo lo que le quería preguntar a Sandón es simple. Pablo, senador. Sí, antes de la pregunta de Pablo, mira, desgraciadamente todos niegan, pero por supuesto que hay presiones. Yo no voy a explicar nada, pero hay una clara. El diputado, ¿cómo se llama? Jorge Sabaj. Sabaj no volvió por mutuos propios. A ese señor lo llamaron por teléfono de todas maneras y le cantaron una cartilla que lo hizo volver. Ahí hubo presión, dice usted. Pero ¿sabe qué? Pero de todas maneras. Pero ¿sabe qué? En política, una cosa es que uno puede tomarla como presión, y otros que tenemos caracteres más fuertes los tomamos como opinión. Que si alguien te llama y te plantea esto, a mí me han llamado y me han preguntado, oye, ¿es verdad que tú vas a votar a favor de destituir al presidente? Y yo les contesto siempre lo mismo. Pero ¿quién lo ha llamado? Sin dar nombres, ¿los ha llamado como casi desde la moneda? O sea, no de dónde, pero ilumina el camino. A mí... Al Cote no lo llaman de la moneda. A mí de la moneda. De la justicia británica. Que no lo llaman de la moneda. No, jamás me han llamado porque saben que si me los mando al Cerro Tololo, pero
Pero mira, pero personas que tienen la duda, amigos míos, gente ligada a la política, oye, ¿vos te verdad esta cuestión? No, señor, yo voy a actuar como corresponde. Pero claramente, si yo tengo la convicción y aquí hay pruebas, que aparecen pruebas y todo, y se comprueba, por supuesto que yo voy a actuar en conciencia. Y ahí está la Sí, pregunta. claro, pero la pregunta. la gente en la calle, y es lo que me preocupa, la gente en la calle cree que este es un juicio político de la historia del presidente. No, y eso no es así. Entonces dicen La gente en la que yo calle, voy a votar perdón, a Tonka, favor, cree otra porque cosa. claramente Invitados, queremos mostrarles diferentes momentos de las 15 horas 3 minutos del diputado Naranjo. Hemos seleccionado algunos, por favor, dirección. Del informe conciliado de validación del proyecto Dominga. De modo... Presidente, perdón, no tenemos quórum, presidente. Diputada, acabo de contar y acaba de ingresar la diputada Fernanda y 55 parlamentarios. Por favor, dejemos de hacer show porque además, mire, si quieren, voy a poner el video que tengo aquí donde el propio diputado Naranjo pide que salga gente para que no haya quórum. ¿Quieren hacer de esto un show? Por favor. Yo creo que es suficiente con lo que tenemos. Por tanto, por favor, póngase la mascarilla, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema que venga a hablar conmigo. No tengo ningún problema. Diputada Hertz, venga para acá a conversar, no tengo ningún problema. Así es, se está aplicando. Diputado Naranjo, por favor, siga. Muy bien, presidente. Parece que usted tiene un servicio secreto. Para nada, diputado. Le puedo demostrar su video si quiere. Muy bien. Muy bien. Mover en la sala, pues, presidente. ¿Puedo seguir, presidente? Ese es su rol. Por favor, adelante. Ya, gracias, presidente. Voy a tener que volver acá atrás para retomar la idea. Tengo que retomar la idea, presidente, porque me interrumpen. Antes... Presidente, cuarta vez que dicen payaso. Ponga orden. Presidente, usted no es presidente de un consejo de curso. Es de la Cámara de Diputados. Ponga orden. Ponga orden. Diputado Naranjo, por favor, ¿puede seguir? Muchas gracias. Es lo que yo le pediría a usted, presidente, que a las bancadas de frente le pudiera orden. ¿Ah? He pedido orden en la sala permanentemente, diputado. Pero siempre si usted pido nos orden ayudara para también un con los lado, dos no colegas para que el tienen otro. al lado que no griten, Bueno. no hay ningún problema. Una chingada, presidente. Póngase la mascarilla, diputada, por favor. Muchas gracias. Bien. Estábamos escuchando y revisando, ¿cierto?, algunos momentos de estas 15 horas y un poco la más gente que se después de podrá formar su intervención opinión, del diputado Naranjo, ¿cierto?, la previa de la afirmación de la que se aprobara la acusación contra el presidente. Y usted, diputado Chalper, hacía gestos, movía las manos Y la música cuando estábamos escuchando. y la música que pone. Es muy buena la música de fondo. No, Chantal, a ver, cuando el diputado Naranjo dice salgan para afuera para no contar el quórum, que eso fue lo que hizo, yo creo que cualquiera en su casa se da cuenta que esto de serio tenía poco. Además, la diputada Hertz, con su respeto habitual, gritaba como enajenada. Entonces, yo creo que en eso la gente se formó su propia opinión. Con ese pedacito que ustedes mostraron, se formó su propia opinión. ¿Cree lo mismo, diputado Vidal? ¿Qué cree usted? O sea, me da vergüenza lo que acabamos de ver. ¿Qué quieren? No les voy a mentir. Ahora, llevaba más de 4 horas hablando el diputado Naranjo. Hasta ese momento la mesa nos había negado la posibilidad de una interrupción para ir al baño, que finalmente después sí la concedieron. No me gusta lo que veo, pero todo eso se podía evitar y lo dije yo a las 10 de la mañana de esa misma sesión. Ordenemos esta cuestión para que no pase y no hubo voluntad. Aquí nos tenemos que hacer responsables de todo. Eso es exactamente lo que no queremos que pase en el Congreso, pero eso no quita el tema de fondo. Y me he demorado más que Naranjo en hacerle la pregunta a Sandón. Pero la pregunta es simple al senador Sandón. ¿Usted ya tiene la convicción o todavía no se la ha formado? ¿De qué? ¿Convicción de qué? De que el presidente Piñera sabía que había un contrato, que había una tercera cláusula que lo vinculaba a una decisión expresa de él como presidente de la República respecto de Minera Dominga, que viabilizaba esa tercera cláusula. ¿Usted cree que el presidente tenía conocimiento de ese contrato? Pablo, tú sabes que no puedo contestarte esa pregunta porque quedaría inhabilitado como juez. No te pregunté tu eso va voto. al fondo del tema. Sí, pues, Pablo, sí. No, pero no es mi voto. Tú me estás preguntando por el fondo de la acusación. Esa es la acusación. Eso es lo que hay que conversar. Exacto. Eso es lo que hay que comprobar. Porque mira, muchas veces, ¿no es cierto? Esto puede ser pelo de gato, cuero de gato, patas de gato, cola de gato, y no sabes si es gato o no es gato. Y esto hay que comprobarlo. Fíjate lo siguiente. Si ese es el tema. Si Tiene pata, gato, oreja de gato, cola de gato, es gato. Es como divertido. Sí, es como divertido porque te quiero dar un dato. Esto que se ha hecho en otros países, como son más estrictos, el que hablaba se ponía pañales. Y no es chiste lo que le estoy diciendo. No, pañales.
¿Por qué? Para no poder separar. Y me contaron que esa fue la idea que tú diste y Naranjo no quiso ponerse pañales, pero bueno, ese es otro tema. No, pero yo creo... Una broma. No, eso nunca pasa. Está bromeando. Lo que pasa es que... No, si son bromas, Pablo es mi amigo y usted sabe que yo me río. Te iba a pedir a ti los pañales, pero... Sí, mira, yo lo usé, pero por otra razón. Mira, esto sí que es inédito para el último programa. Muy freak la conversación. Muy freak la conversación, se pasaron. Pablo, yo primero quiero destacar. Ya. Yo quiero destacar la valentía y la corrección de Pablo Vidal en que cualquier político tradicional habría defendido lo indefendible al escuchar esa vergüenza que acabamos de escuchar. Y él reconoce que no está orgulloso de eso y planteó una solución. Y en eso te felicito, Pablo, porque en el fondo siempre has sido una persona en eso súper correcto. Porque en política lo sé, porque hay que defender lo indefendible. Y si tú no defiendes lo indefendible, pasas a ser díscolo, como me dicen a mí. Yo insisto, esta es una acusación. No me gusta, es mucho más agradable no ser díscolo y que sea el gobierno cariñoso contigo y no que te den duro siempre y que me cueste un mundo sacar mis proyectos. Pero mira, aquí la cosa es clara. No es un juicio de la historia política entre los negocios y la vida política del presidente de la República, que yo tengo cuestionamientos graves. Además lo dije públicamente. Yo tengo la obligación de juzgar una situación concreta. Acotada, y para esa situación, y en eso en el Senado se va a hacer bien, se los aseguro. Perfecto. Y eso se va en su mérito, no por venganza, ni por esto, ni por lo otro, porque convenga. Diputado yo Chalper, no le tengo miedo a que sean estas ahora. Claro, para el diputado Chalper, es cuando es nomás. ¿Usted tiene real convicción de que el presidente no sabía de este acuerdo entre su mejor amigo, sus hijos, que lo involucraba a él también? ¿Usted tiene una idea clara de eso? Su respuesta en breves minutos más. Vamos y volvemos. Por fin.